Bienvenidos de vuelta a su canal favorito, donde desentrañamos los misterios, las miradas y los gestos que se esconden detrás de las cámaras, especialmente cuando se trata de nuestra pareja favorita, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Hoy nos sumergimos en un tema que ha estado en boca de todos y que ha alimentado nuestras teorías conspirativas al máximo, la fiesta de B. Sí, esa fiesta que ha sido un hervidero de emociones, de chismes y sobre todo, de señales que no podemos ignorar. Específicamente vamos a hablar de Hande, y de ese nerviosismo palpable que muchos de ustedes, al igual que yo, notaron durante el evento. ¿Por qué estaba nerviosa? ¿Qué significan esas miradas? ¿Acaso Kerem tiene algo que ver con todo esto? Prepárense porque vamos a analizar cada detalle, cada gesto y cada interacción para intentar descifrar el gran misterio. Antes de que nos adentremos en este mar de especulaciones, quiero recordarles, si son nuevos por aquí, que se suscriban al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, porque siempre estamos al tanto de las últimas novedades del mundo del entretenimiento turco, y especialmente de nuestros queridos Hande y Kerem. Y si ya son parte de esta gran familia, gracias por su apoyo. Sus comentarios, sus likes y sus comparticiones son el combustible que nos impulsa a seguir investigando y trayéndoles el mejor contenido. Ahora sí, manos a la obra. La fiesta de B. Un evento que prometía ser una noche de celebración y glamour, pero que para nosotros, los fans de Hande y Kerem, se convirtió en una verdadera prueba de observación. Desde que aparecieron las primeras fotos y vídeos, una pregunta resonaba en mi cabeza, y estoy segura que en la de muchos de ustedes: ¿por qué Hande parecía tan nerviosa? Vamos a empezar por el principio. La alfombra roja. Hande, siempre impecable, radiante y segura de sí misma, esta vez parecía un poco diferente. Su sonrisa, aunque presente, no tenía la misma chispa de siempre. Sus movimientos, aunque elegantes, denotaban una cierta inquietud. Y sus ojos, esos ojos que lo dicen todo, parecían buscar algo o a alguien en la multitud. Comparemos esto con sus apariciones públicas anteriores. Hande siempre ha proyectado una imagen de fortaleza y confianza. Incluso en eventos de alta presión, como premieres o entregas de premios, se la ve relajada y disfrutando del momento. Pero en la fiesta de B, algo había cambiado. La tensión era palpable y no solo para nosotros, los espectadores atentos, sino también, según muchos reportes, para algunos de los presentes. Los murmullos corrían como la pólvora entre los asistentes, y la pregunta sobre qué le ocurría a Hande era casi tan omnipresente como el champán. Ahora, la pregunta del millón: ¿qué o quién provocaba ese nerviosismo? La teoría más popular, y probablemente la más jugosa, es que Kerem Bürsin tenía algo que ver con todo esto. Y es que, seamos honestos, la historia de amor entre Hande y Kerem, tanto en la pantalla como fuera de ella, nos tiene completamente enganchados. Su química es innegable, y aunque hayan pasado un tiempo desde que confirmaron su ruptura, la esperanza de una reconciliación sigue viva en el corazón de muchos fans. Es una llama que, por mucho que intentemos apagar, se niega a extinguirse. Y es que, ¿quién puede culparnos? Su historia parecía sacada de un cuento de hadas moderno, donde la línea entre la ficción y la realidad se difuminaba hasta hacerse casi invisible. Volvamos a la fiesta. Kerem también asistió al evento, y aunque no hay fotos ni vídeos de ellos juntos, los rumores y las especulaciones no tardaron en surgir. Algunos aseguran haberlos visto intercambiar miradas significativas. Otros dicen que Hande evitaba cruzar su camino a toda costa. Y otros más afirman que la tensión entre ellos era tan fuerte que se podía cortar con un cuchillo. Imaginen la escena: la música a todo volumen, las luces parpadeantes, la multitud bulliciosa, y en medio de todo ese caos, la presencia silenciosa, pero poderosa, de la tensión entre Hande y Kerem. Era como si el tiempo se detuviera cada vez que sus miradas se cruzaban, creando un pequeño universo de emociones contenidas que solo ellos podían entender. ¿Cuál es la verdad? Lamentablemente no podemos confirmarlo al 100%. Pero lo que sí podemos hacer es analizar las evidencias que tenemos y sacar nuestras propias conclusiones. Y aquí es donde entra en juego la observación detallada y la interpretación de los gestos. Convertirnos en pequeños detectives del amor, buscando pistas en cada sonrisa, en cada mirada, en cada movimiento. Fíjense, por ejemplo, en la forma en que Hande interactuaba con los demás invitados. Generalmente se la ve rodeada de amigos, riendo y conversando animadamente.
Pero en la fiesta de B parecía un poco más reservada, como si estuviera distraída o preocupada por algo más. Su lenguaje corporal también era revelador. A menudo se tocaba el pelo, un gesto que suele asociarse con el nerviosismo o la inseguridad. También se mordía el labio inferior, otra señal de ansiedad. Estos pequeños detalles, que podrían pasar desapercibidos para un observador casual, son verdaderas joyas para los que, como nosotros, estamos obsesionados con descifrar los misterios de su relación. Y luego están las fotos. Esas fotos que circulan por las redes sociales y que han sido analizadas hasta el cansancio. En algunas de ellas se la ve mirando hacia un punto fijo con una expresión pensativa. En otras parece estar hablando con alguien, pero su mirada es esquiva, como si no quisiera que nadie notara a quién está mirando. Es como si estuviera intentando ocultar algo, pero al mismo tiempo anhelando que alguien, quizás Kerem, notara su malestar. ¿Podría ser que Kerem estuviera presente en ese lugar, aunque no apareciera directamente en las fotos? ¿Podría ser que Ande estuviera intentando disimular su incomodidad ante la presencia de su expareja? Son preguntas que quizás nunca tengan una respuesta definitiva, pero que alimentan nuestra imaginación y nos mantienen enganchados a esta historia. Es como un rompecabezas sin fin, donde cada pieza que encontramos solo sirve para generar más preguntas y más teorías. Pero no nos quedemos solo con la teoría de Kerem. Podría haber otras razones para el nerviosismo de Ande. Tal vez estaba lidiando con algún problema personal. Tal vez estaba preocupada por algún proyecto profesional. Tal vez simplemente no se sentía cómoda en el ambiente de la fiesta. Son muchas las posibilidades y es importante tenerlas en cuenta antes de sacar conclusiones precipitadas. Después de todo, Ande es una persona real, con sus propias preocupaciones y ansiedades, y no podemos reducir su comportamiento a una simple ecuación romántica. Sin embargo, la coincidencia de que Kerem también estuviera presente en el evento, sumado a la historia de amor que ambos han compartido, hace que la teoría de que él fue el causante del nerviosismo de Ande sea la más plausible, al menos para muchos de nosotros. Es como si la presencia de Kerem actuara como un catalizador, despertando emociones y recuerdos que Ande quizás preferiría mantener ocultos. Y es que, seamos realistas, es difícil olvidar la conexión tan especial que Ande y Kerem tienen. Su romance, que nació en el set de Senkalkapm, conquistó a millones de fans en todo el mundo. Su química era evidente, su amor era palpable y su ruptura, aunque dolorosa, no ha logrado borrar el recuerdo de lo que fueron. Su historia se convirtió en un fenómeno global, trascendiendo las barreras del idioma y la cultura, y uniendo a personas de todas partes en una misma esperanza, la de verlos felices juntos, tanto en la pantalla como fuera de ella. Quizás Ande, al encontrarse con Kerem en la fiesta de B, revivió viejos sentimientos. Quizás se sintió incómoda al tener que interactuar con él en un contexto social. Quizás simplemente se dio cuenta de que, a pesar del tiempo transcurrido, todavía hay algo entre ellos. Una conexión que, por mucho que intenten negar, sigue latente bajo la superficie. Solo el tiempo dirá si Ande y Kerem volverán a estar juntos. Pero mientras tanto seguiremos analizando cada uno de sus movimientos, cada una de sus miradas y cada uno de sus gestos, en busca de pistas que nos permitan descifrar el gran misterio de su relación. Es nuestra pequeña obsesión, nuestro pasatiempo favorito, y no vamos a renunciar a él hasta que tengamos todas las respuestas. Y por supuesto seguiremos compartiendo nuestras teorías y especulaciones con ustedes, nuestra querida comunidad de fans. Porque sabemos que no estamos solos en esta búsqueda de la verdad, y que juntos podemos llegar a conclusiones mucho más interesantes y reveladoras. En resumen, hemos explorado las posibles razones del nerviosismo de Ande en la fiesta de B, centrándonos especialmente en la teoría de que Kerem Bürsin podría haber sido el causante de esa inquietud. Analizamos su lenguaje corporal, sus interacciones y las fotos del evento, llegando a la conclusión de que, si bien no podemos confirmarlo al 100%, la coincidencia de la presencia de Kerem y la historia de amor que ambos han compartido hacen que esta teoría sea la más plausible. Pero también hemos considerado otras posibilidades, reconociendo que Ande es una persona compleja y que su comportamiento puede ser influenciado por muchos factores diferentes. Ahora, profundicemos un poco más en el contexto de la fiesta de B. ¿Quiénes eran los anfitriones? ¿Qué tipo de ambiente se respiraba en el evento? ¿Había otros rostros conocidos presentes? Todos estos detalles pueden ayudarnos a comprender mejor el estado de ánimo de Ande y a descartar o confirmar algunas de nuestras teorías. Quizás la fiesta en sí no era de su agrado,
o quizás se sentía presionada por la presencia de ciertas personas. Además, es importante recordar que Hande y Kerem son figuras públicas, y que están constantemente expuestos al escrutinio de los medios y de sus fans. Esto puede generar una gran presión sobre ellos, especialmente cuando se trata de su vida personal. Quizás Hande se sentía incómoda al saber que cada uno de sus movimientos estaba siendo observado y analizado, y que cualquier interacción con Kerem podría ser interpretada como una señal de reconciliación. En definitiva, el nerviosismo de Hande en la fiesta de B es un misterio que probablemente nunca resolveremos por completo. Pero eso no nos impide seguir especulando, analizando y disfrutando de la montaña rusa de emociones que nos proporciona la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Gracias, mis queridos amigos, por acompañarme en este viaje de especulaciones y análisis. Espero que hayan disfrutado del vídeo tanto como yo disfruté investigando y compartiendo mis ideas con ustedes. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen que Kerem tuvo algo que ver con el nerviosismo de Hande? ¿O creen que hay otras razones detrás de su comportamiento? Déjenme sus comentarios abajo, quiero leer todas sus teorías y opiniones. No se corten, aquí no hay respuestas incorrectas. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, le den like, lo compartan con sus amigos y se suscriban al canal para no perderse ninguno de nuestros contenidos. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo, y sigan disfrutando del salseo turco. Hasta pronto. No olviden que la vida es demasiado corta para no seguir de cerca los entresijos del amor, y más si se trata de Hande y Kerem. Adiós, mis detectives del corazón.